Hola hermanos y amigos, un saludo para todos. Vamos a estudiar nuestra lección número 13, la última de este segundo trimestre del año 2021. Esta semana vamos a estudiar la vida del nuevo pacto. Prácticamente es un resumen de lo que hemos estudiado durante todo este trimestre. Estará muy interesante y queremos invitarte a que nos acompañes. También vamos a invitarte para que el próximo trimestre sea una de nuestras prioridades estudiar la palabra de Dios, la escuela sabática, para que podamos seguir aprendiendo juntos. La lección trae por título Descanso en Cristo y estará muy interesante. Hoy en día la gente tiene problemas, cargas, culpa, sentimiento de culpa, y el único que nos puede dar descanso es nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que te comprometas, que sea una de tus prioridades estudiar la palabra de Dios para que nos nutramos, te nutras y de esa manera podamos seguir adelante. Así que te invitamos para que estudiemos. Bueno, hermanos, estamos listos para estudiar la escuela sabática juntos. Estoy con Heriberto, que vamos a compartir la lección con ustedes. ¿Qué tal, Heriberto? Muy bien, Ricardo, muy bien. Aquí estamos nuevamente, ya lastimosamente en la última lección de este trimestre, ¿no? Claro, fue un trimestre interesante, pero bueno, vamos a terminar con esta lección, pero viene el tercer trimestre, ¿no? Que con seguridad va a estar muy interesante. Aquí tenemos ya el título, dice que se va a titular Descanso en Cristo, el tercer trimestre de la lección de la escuela sabática. Así que va a estar también muy interesante, ¿no? Sí, bueno, hermanos, si les parece, vamos a inclinar el rostro para orar, para entrar de lleno al estudio de la lección. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, queremos pedirte por favor que nos dirijas al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La vida del nuevo pacto. Ese es el título de la última lección, Heriberto. Y el texto que tenemos aquí como base está en Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Sí, y durante todo el trimestre estuvimos hablando del pacto por parte de nuestro Dios, ¿no? Uh-huh. Y aquí la introducción nos comienza diciendo algo muy interesante, que dice que este trimestre ha sido un estudio sobre el pacto, que para reducirlo a su forma más simple y pura, es básicamente Dios que te dice: así es como te salvaré del pecado, punto. No hay otra manera, como tú lo dijiste alguna vez, ¿no? A la manera de Dios, ¿no? Así es como Dios quiere salvarnos. Y es que, hermanos, lo primordial del pacto es esto, ¿no?
que Dios quiere la salvación del ser humano. Así es, no hay otra. Y aquí también nos sigue diciendo, ¿no?, que aunque el resultado el resultado final de la promesa del pacto es, por supuesto, la vida eterna, Sí. es el resultado de que Dios nos ha salvado, ¿no? De que Dios nos salvó, entonces ahora como resultado tenemos la vida eterna. Pero el pacto que Dios hizo, ya lo resumió el escritor, ¿no? Así Sí. es como Dios nos iba a salvar y punto, no hay otra forma de salvarse. Sí, y también en la introducción de la lección nos dice que no tenemos que esperar hasta ese momento, ¿no? Hasta el resultado final de este pacto, ¿no? Porque aquí lo está diciendo que podemos disfrutar de las bendiciones de ese pacto ahora. Y claro, cuando Dios está con nosotros, sin duda alguna hay bendiciones, ¿no, Ricardo? Claro. Bendiciones para nuestra familia. Tenemos gozo, tenemos alegría, hay paz que, como dice la palabra de nuestro Dios, paz que el mundo no la puede dar, ¿no? Y sin duda alguna son bendiciones que son de mucha ayuda para nuestra salud espiritual, si lo podemos ver de esta manera, ¿no? Claro que sí, el gozo, ¿no? O esa paz que solo Dios puede dar, ¿no? La misma Biblia dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, porque la paz que da el mundo, algunas personas piensan que la pueden encontrar en el dinero, en la fama, en otras cosas, pero nosotros podemos comenzar a disfrutar de esas bendiciones y una de las cosas puede ser tranquilidad, ¿no? Sí. Dormir bien en las noches. ¿Y qué más bendición que la gracia de nuestro Dios, ¿no? Esa gracia, esa misericordia por parte de nuestro Dios. ¿Qué más bendición que eso, no? Claro, y es que cuando nosotros, Heriberto, el Hijo de Dios, se siente con esa tranquilidad, con esa confianza que gracias al pacto que Dios hizo de salvarnos, tenemos la seguridad, ¿no? Que aunque en este mundo vamos a tener algunas dificultades, tenemos la plena seguridad que en Cristo Jesús vamos a tener vida eterna, ¿no? Entonces uno vive confiado, uno vive con paz, uno vive con tranquilidad. Sí, como tú lo estabas diciendo, en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Así es. Bueno, el gozo en el lunes. El gozo, y trae un texto bastante interesante que vamos a leer para ustedes. Está en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 4. Dice así para ustedes: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, ¿no? El apóstol escribe y dice, lo estoy escribiendo para que vuestro gozo sea cumplido, para que tengan gozo. Sí. Ahora, hay un comentario muy interesante por parte del escritor aquí de la lección y me gustaría leerlo para ustedes. Dice, como cristianos, dice, a menudo se nos dice que no nos dejemos llevar por los sentimientos, que la fe no es un sentimiento y que tenemos que ir más allá de nuestros sentimientos. Todo esto es cierto, pero al mismo tiempo no seríamos seres humanos si no fuéramos criaturas con sentimientos, emociones y estados de ánimo. Claro. Y es que es así, hermanos. Claro que, como siempre lo hemos dicho, la fe cristiana no está basada en sentimientos, pero más sin embargo, nuestros sentimientos en la vida cotidiana son inevitables, porque por ejemplo, ¿cómo no emocionarnos cuando vemos que nuestro hijo se ha graduado del ciclo escolar, pero se ha graduado con buenas calificaciones, ¿no? ¿Cómo no emocionarnos cuando nuestro hijo hace alguna cosa buena y que nosotros vemos que es para su bien de él, ¿no? ¿Cómo no emocionarnos con ese tipo de cosas? Claro que lo natural del ser humano es que tenemos sentimientos, ¿no? No, y es que el Hijo de Dios que tiene a Jesús en el corazón, podríamos decir que no puede andar con cara larga, ¿no? Sí. O sea,
no puede decir que yo tengo gozo en el corazón y estar con cara larga, ¿no? Exactamente, sí. El apóstol dice aquí, estas cosas os escribo para que tengan gozo, para que sean felices, para que estén alegres, para que disfrute uno de la vida, ¿no? Ahora, es interesante que también aquí el escritor dice que si dejáramos fuera nuestros sentimientos, pues no fuéramos seres humanos, ¿no? Exactamente, sí, claro. Pero también nos dice dónde debemos de poner nuestros sentimientos, ¿no? Y esto es muy importante, hermanos, porque aunque los sentimientos son parte de nuestra vida, no lo podemos sacar, no podemos tenerlo, ¿no?, como una guía, ¿verdad? Exacto. Aquí dice, voy a leer para ustedes, dice, pero al mismo tiempo no seríamos seres humanos si no fuéramos criaturas con sentimientos, emociones y estado de ánimo. No podemos negar nuestros sentimientos. Lo que tenemos que hacer es entenderlos y darles el papel que le corresponde en la medida de lo posible, ¿no? Sí, y yo creo que ahí está la palabra clave, ¿no, Ricardo? Porque dice, darles el papel que les corresponde, ¿no? Y mantenerlos bajo sano control. Ahí está la palabra clave porque, hermanos, como lo estamos diciendo anteriormente, nuestra fe cristiana no está basada en los sentimientos, ¿no, Ricardo? Claro que no. Cuando uno se deja llevar por los sentimientos, ¿no? En el momento que te sientes feliz, no sabe uno qué hacer, ¿no? Se mueve uno por aquí, se mueve uno por allá, anima a los demás, hermanos, vamos, no se queden. Pero en el momento que al otro día amanecen un poco deprimidos y ahí se quedaron. O sea, pareciera que fueran dos personas totalmente diferentes, ¿no? Sí. Por eso dice el escritor aquí que debemos de darle el papel que le corresponde y tenerlo bajo sano control, ¿no? Exacto. Ahora, aquí hay algunas cosas que al apóstol le causaban ese gozo, ¿no? Sí. Entonces, si te parece, podemos leer lo que le causaba ese gozo. Sí, adelante, Ricardo. Dice aquí Primera de Juan, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina diciendo, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que lo que al apóstol le causaba realmente gozo era, dice, lo que había escuchado primero, ¿no? Sí, exacto. Segundo, lo que había visto y lo que había palpado, lo que habían tocado, y él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Claro, y hermanos, aquí al ver estos textos que ya está leyendo Ricardo, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Juan, el que está escribiendo ahí, él fue testigo ocular, él vio, él vivió. Y hermanos, ¿de qué manera no emocionarse? ¿De qué manera no tener gozo cuando Juan vio los milagros que el Señor Jesús hizo en su ministerio? Cuando al escuchar esos sermones que Jesús daba a las personas, ¿de qué manera Juan no se iba a emocionar? Ahora, la Biblia nos los explica en poquitos versículos, pero yo quiero imaginarme que Juan sin duda alguna les contaba algunas de las experiencias o algunas de las historias que habían vivido cuando estaban con Jesús, y cómo no emocionarse cuando al recordar todas esas cosas que habían pasado juntos, ¿no? Y claro que Juan las quería compartir con los hermanos que le estaban escuchando para que ellos también sintieran ese mismo gozo. Y Juan dice ahí, lo que hemos visto tocante al verbo de vida, y es que Jesús es la vida y vida en abundancia, como nosotros ya lo estamos viendo anteriormente. Claro, hay veces nosotros nos emocionamos de alegría, ¿no? Cuando vemos
¿Cuántas veces he visto a personas que se emocionan y a veces hasta lloran, ¿no? Sí, Cuando alguien va y le hace el bien a alguien. El otro día estaba mirando un muchacho que visitó a una ancianita que no tenía ni para comer y le dejó algo de dinero. Entonces uno dice, wow, qué buena persona. Ahora yo estoy imaginando a Juan, ¿no? Cuando de repente llega una persona enferma, sufriendo, y Jesús pone sus manos sobre él y lo sana, ¿no? El exacto. gozo que sentía Juan. Por eso dice, estas cosas os escribo. Él testificaba de las cosas que había visto y que le causaban mucho gozo. Sí, ahora aquí dice, hermanos, dice la lección, dice, Juan quiere que sepan que lo que han oído acerca de Jesús es la verdad. Dice, él lo vio, lo tocó, lo sintió y lo escuchó. Dice, y por ende ellos también pueden entablar una relación gozosa con su Padre Celestial, quien los ama y se entregó a sí mismo a través de su Hijo por ellos. Es decir, en otras palabras, hermanos, lo mismo, el mismo gozo que Juan estaba sintiendo o que Juan sintió en algún momento, ese mismo gozo quiere que nosotros los oyentes sintamos también al tener esa relación, esa comunión con nuestro Señor Jesús, ¿no? Claro. Y los que de alguna manera han dado un testimonio, no han ido a dar estudio bíblico, pueden entender lo que el apóstol está diciendo, ¿no? O Claro. sea, que compartir la palabra de Dios, compartir algo que Dios ha hecho contigo o que hizo con alguien más, eso es lo que causa el gozo que el apóstol está tratando de explicarle a los hermanos. Y yo creo que ese es el testimonio de una persona, ¿no? Es lo que va a dar, lo que va a dar la razón, el sentido a la vida cristiana, ¿no? Cómo el Señor Jesús transforma tu vida cuando estabas perdido, pero el Señor Jesús te encontró y ahora eres una persona diferente, ¿no? Para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Claro. Y aquí para brincar a lo que sigue, es un contraste, ¿no? Para el que conoce a Jesús, para el que ha visto, ha escuchado como Juan, que experimenta gozo. Sí, Para el que no tiene a Jesús, experimenta otra clase de sentimientos, ¿no? Por ejemplo, sí, la culpa. exactamente. Y hermanos, el texto se encuentra, pasamos a la parte de lunes, ya libre de culpa, y el texto se encuentra en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 1, y dice de la siguiente manera, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay una historia muy interesante, ¿no, Ricardo? Que dice que lamentablemente una joven había sido brutalmente asesinada y pues ustedes saben que intervienen las autoridades, la policía interviene, pero en esos momentos no pudieron dar con el asesino, ¿no? A lo que ellos hicieron fue poner un micrófono ahí donde estaba la tumba de la persona que había sido asesinada y lamentablemente o afortunadamente para estas personas, para los policías, la persona que había asesinado a esta persona llegó ahí a donde estaba al sepulcro de la persona y confesó su falta, ¿no? Y aquí nos hace una pregunta, dice, ¿qué llevó a ese hombre a la tumba o a confesar su falta? Y aquí dice, el escritor nos dice, fue la culpa, ¿no? Y sin duda alguna es un sentimiento muy, muy fuerte, ¿no? Dice, por supuesto, dice, aunque ninguno de nosotros nunca haya hecho algo tan malo como ese joven, todos somos culpables, todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, cosas que desearíamos poder deshacer, pero que no podemos, ¿no? Lamentablemente así es esto, ¿no, Ricardo? Y es que el sentimiento de culpa es la que tortura los corazones de muchas personas, Heriberto, ¿no? Sí, Todavía no sé mucho, no sé si recordarás que estábamos dando un estudio bíblico y esta dama lloraba todavía por el sentimiento de culpa que sentía de algo que había cometido hace muchos años, ¿no?
Y este sentimiento de culpa lleva a la gente a la desesperación y muchas veces la lleva hasta suicidarse, ¿no? Sí, Tenemos el ejemplo bíblico de Judas, pero no solamente eso, hay gente que por la culpa no sabe cómo liberarse y la única manera que encuentra de liberarse es quitándose la vida. sí. Pero aquí dice que para los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, hay un comentario muy interesante aquí en esta lección que dice, una de las grandes promesas, dice, de vivir en una relación de pacto con el Señor es que ya no tenemos que vivir bajo el peso de la culpa. Y es que así es, hermanos, ya como bien lo estaba diciendo Ricardo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hermanos, miren, me gustaría darle lectura a un texto bíblico muy adecuado de lo que estamos hablando, al respecto de lo que estamos hablando, y se encuentra en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19, y dice de la siguiente manera, dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y ahora escuche lo que dice, y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, hermanos, si Dios nos perdona, no tan solo nos perdona, olvida nuestro pecado, y como dice aquí el texto bíblico, dice, y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿por qué muchas veces nosotros vivimos con ese sentimiento de culpa todavía aún en nuestros corazones? Claro, cuando uno lee la Biblia, vamos a encontrar incontables textos donde Dios habla y nos habla que quiere perdonarnos, que Sí. quiere liberarnos de la culpa. Venid a mí, estemos a cuenta, dice. Sí, Y nos dice que de una vez nos adelanta, que nos está llamando a cuenta porque nos quiere perdonar, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, sí, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, ¿qué cosa dice? vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana. Sí, O sea, y lo que tú estabas diciendo ahora, si hay tantos textos donde Dios nos ofrece el perdón, ¿por qué todavía mucha gente se sigue sintiendo culpable, ¿no? de las cosas que ha cometido? Tal vez estaba yo pensando que aquí entra el juego el conocimiento que uno tiene de Dios, ¿no? ¿Cuánto conoce uno a Dios? exacto. ¿Cómo ve a uno a Dios? Mira uno a Dios como un padre que castiga, que está solamente esperando, ven, ¿qué nos equivocamos para sonarnos? Como digo yo a mis hijas. Pero cuando nosotros conocemos realmente a Dios, cuando vamos ante Dios y por fe clamamos y pedimos el perdón de nuestro pecado, Dios nos perdona. Tenemos la seguridad que Dios nos perdona porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia y Él mismo nos dice que aquí en su palabra, ahora pues ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Sí, ahora hermanos, muchas veces nosotros parecemos como los buzos, ¿no? Porque Dios ya echó en lo profundo de la mar todos nuestros pecados ya los perdonó. Pero ahora nosotros parecemos buzos porque, ¿qué hacemos? Vamos hasta lo profundo de la mar y queremos sacar esos pecados que Dios ya ha perdonado, ¿no? Y hermanos, en otras palabras, aquí el texto está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios quiere que tú te sientas libre. Dios quiere que tú te sientas libre de la carga del pecado porque Él ya te perdonó, porque Él ya lo hizo todo por ti allá en la cruz del Calvario. Claro, así que si usted ya confesó su pecado, pidió perdón a Dios, tenga la seguridad que Dios lo ha perdonado, ¿no? Ahora se sigue sintiendo culpable. Ahora nosotros mismos, las personas mismas tienen que perdonarse ellas mismas, ¿no?
Sí. Como seres humanos nos equivocamos y cometemos grandes errores, pero si Dios es capaz de perdonarnos, ¿por qué no nosotros también liberarnos de esa culpa que sentimos? Sí, ahora hermanos, para ahondar un poquito más en esto, escuche cómo dice, escuche con atención el siguiente texto. Dice, esto no significa negar la realidad del pecado. El pecado es real, hermanos, y nosotros tenemos que estar atentos. El enemigo quiere tumbarnos, quiere derribarnos en todo momento. Pero dice lo siguiente, dice, esto no significa negar la realidad del pecado en nuestra vida. Dice, significa que gracias a la relación de pacto, a la relación que tenemos con nuestro Señor, dice, ya no vivimos bajo la condenación de ese pecado. Gracias a lo que Él hizo por nosotros, Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. Así es. Ahora, aquí el escritor nos dice algo interesante, ¿no? Sí. Dice, cuando Satanás susurre a tus oídos y te digas que eres un pecador, que mereces morir o que ya no tienes perdón de Dios, ahora Él nos aconseja, dice, haz lo que hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás. Cita las escrituras. Escrito está. Un escrito está y nos dice que un buen texto es Romanos 8:1, el que estábamos ya comentando. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí es cierto que nos hemos equivocado, que hemos pecado, pero también es cierto que confesé ya mi pecado y nuestro Señor Jesucristo me ha perdonado de esos pecados. Sí, yo creo que el comentario que tú hiciste, Ricardo, fue muy acertado, ¿no? Que muchas veces no logramos entender ese grande amor por parte de nuestro Dios hacia nosotros, ¿no? Él perdona nuestros pecados, Él olvida nuestros pecados, ¿no? Adelante. Tanto no que para que cuando el Espíritu Santo inspira la palabra, el escritor para buscar un lugar que sea lejos donde nadie puede llegar es el fondo del mar. Sí, Entonces exacto. dice, mira, ahí Dios mandó tus pecados donde nadie puede llegar, te ha perdonado totalmente. Sí, cuán grandes palabras de estos textos, ¿no? Y que sin duda alguna nos deben de ayudar y nos deben de fortalecer nuestra vida espiritual y sin duda alguna deben darnos más confianza para con nuestro Dios, ¿no? Así es. Vamos a continuar. Nuevo pacto y nuevo corazón, dice aquí, ¿no? Y vamos a leer el texto que nos trae aquí la lección, que es Efesios capítulo 3, versículo 17 y 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Y mira cómo lo pone el escritor aquí, dice, él quiere que nosotros entendamos, dice, cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice aquí que el amor de Cristo, dice, excede todo conocimiento. O sea que es difícil de entenderlo, ¿no? Sí. Pero Él anhela, dice. Él anhela que habite nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y podamos entender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Sí, yo creo que eso es lo resaltable de este día, ¿no? Que primeramente Dios quiere habitar en nosotros. Dios quiere morar en nuestro corazón. Dios quiere hacer casa en nuestro corazón, como lo hizo cuando vino a esta tierra, ¿no? Y la lectura dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre. Y ahora, ¿por qué Él quiere habitar en nosotros, hermanos? Porque Él quiere que le entendamos a plenitud, porque Él quiere convivir con nosotros, Él quiere que nosotros entendamos, claro, que nosotros le conozcamos, que nosotros entendamos que con Él hay plenitud de vida. Él quiere que nosotros entendamos que con Él podemos obtener la vida eterna. Él quiere que nosotros entendamos que con Él podemos obtener una vida mejor, no las cosas que
podemos conseguir en este mundo, que muchas veces nosotros pensamos que esas cosas son la felicidad, ¿no? Mas sin embargo, en Dios, en Jesús, podemos obtener nosotros esa felicidad, ¿no? Claro, no sé si se recuerdan que en unas lecciones pasadas Dios hace un nuevo pacto, dice, ¿no? Sí. Y el nuevo pacto era que iba a escribir su ley en nuestro corazón. Ujú. Y aquí el texto está diciendo que también Jesús habita en nuestro corazón por medio de la fe. Ahora aquí esto es interesante, que cuando Jesús habita en nuestro corazón, ahora nuestro corazón se transforma, ¿no? De un corazón rebelde a un corazón obediente, de un corazón rencoroso a un corazón que perdona, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo está viviendo en nosotros. Sí. Y esto es interesante porque si Jesús está viviendo en nuestro corazón, también su ley está en nuestro corazón. Ahora no podemos decir, bueno, Jesús vive en mi corazón, está bien. Jesús es lindo, es gracia, misericordia, pero la ley no la quiero, no la voy a sacar de mi corazón. ¿Cómo sería eso, no? Sí, y yo creo que tú lo has dicho bien, ¿no? Una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? Ahora, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, pues por ende también es su ley. Y hermanos, si nosotros vamos a la palabra y nosotros vamos y resumimos la ley de Dios, ¿de qué se trata la ley de Dios? ¿Cómo quedan resumidos los dos grandes mandamientos? El primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento, dice la palabra. Pero el segundo es semejante a este. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ley sin Cristo no puede haber, ¿no? Aquí el texto dice, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, y nos dice el fin, el por qué quiere que Cristo habite en nuestro corazón, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí está lo que tú estabas diciendo, ¿no? El cristiano, hermanos, la vida cristiana se vive basada en el amor. O sea, Sí. no se puede hacer nada más por capricho, no se puede hacer nada motivado por otras cosas, ¿no? Sí. Sino por el amor. Guardamos la ley, Dios la escribió en nuestro corazón, pero nosotros la guardamos por amor, ¿no? Porque Él nos salvó. Y ahora amamos a Dios. No solo porque queremos salvarnos, por supuesto que puede ser parte, ¿no? Queremos salvarnos, pero ahora le servimos por amor. Sí, has tocado un punto muy interesante y aquí el escritor lo está diciendo, dice, nuestra fe, dice, no significa nada si no está arraigada en el amor por Dios y el amor por los demás. Y sin duda alguna, hermanos, todas esos actos, todas esas obras que nosotros hagamos, lo tiene que mover única y exclusivamente el amor por las demás personas, el amor hacia Dios, ¿no? Porque sin amor, como dice el texto de 1 Corintios, sin amor nada somos, ¿no? Claro, cuando el apóstol Pablo escribe ese capítulo 13 acerca del amor, él dice muchas cosas que el ser humano puede hacer, pero si no lleva la estampa del amor, no sirve de nada. Incluso él dice, miren, si yo mismo ofreciera mi cuerpo para ser quemado, sí, pero si lo hago sin amor, o sea, no sirve de nada. Y también, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Que algunos predican a Cristo para contienda. O sea es que, cierto. hasta ir y dar estudio bíblico sin amor no sirve de nada, ¿no? No Sí, sirve de nada porque nuestra fe, dice aquí, nuestra fe no significa nada si no está arraigado en el amor sí, por Dios y por lo demás. sí. Si nos mueve el amor, entonces, gloria a Dios, vamos por buen camino. Pero si nos mueve cualquier otro sentimiento, entonces estamos yendo por mal camino, pues. Sí, y es que, hermanos, yo creo que cuando nosotros en realidad entendemos o entendamos ese gran amor por parte de Dios hacia nosotros, es cuando todas las cosas naturalmente van a salir de nosotros, ¿no? Sin estar pensando en de que de repente pensamos a veces tal vez que sea una obligación que lo tengamos que hacer, o a veces pensamos que porque hacemos eso estamos obteniendo algo, pero no.
No, cuando nosotros entendamos realmente el amor por parte de Dios, naturalmente las cosas van a venir así. Claro. La otra cosa que se me viene a la mente, ¿no? Que dice la Biblia, ¿no? Que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Sí. Incluso el amor de Dios lo tenemos que aceptar por fe, porque no lo podemos entender tampoco, ¿no? Hay gente que dice, yo no entiendo cómo Dios puede amarme tanto, ¿no? Incluso Junior Kenny Marchena tiene un canto, dice, ¿por qué me amas tanto si yo busco mi propio mal? Sí. Y es que es el amor de Dios que a veces nos cuesta entender, pues sí, excede todo conocimiento. Sí, ahora hermanos, primera de Juan 4:16 dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y es que así es, hermanos. Si Dios está en nosotros, nosotros lo que vamos a reflejar hacia las demás personas es el amor, pero por parte de Dios, ¿no? Claro. Vamos a seguir. El nuevo pacto y la vida eterna. Juan 11, 25, 26 dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí el texto, este es un texto, yo creo que debiera de llenarnos de esperanza, ¿no? Sí. De fe y confianza. Porque dice aquí que Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Y todo lo que nos dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La promesa de la vida eterna, Heriberto. Sí, y es que para nuestro Señor Jesucristo la muerte es como un sueño, ¿no? O para nosotros debiera de ser así, ¿no? Para el cristiano debe de ser así, ¿no? Tiene que ser como un sueño. Y por eso aquí dice, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque está la promesa de la vida eterna, está la promesa de la resurrección. Por eso el texto bíblico está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús lo está diciendo ahí. Ahora, hermanos, nosotros debiéramos de vivir con esa promesa presente en nuestras vidas y de esa manera nosotros no vamos a tener miedo a la muerte, no podemos descansar en paz porque Cristo Jesús nos ha dado esa promesa, ¿no? Claro, y todo esto es para los que están en Cristo Jesús. Sí. La promesa de la resurrección. Aquí Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La Biblia habla acerca de una segunda muerte, ¿no? Sí. La primera muerte, que la Biblia la considera un sueño. Aquí dice, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Vivirá, porque para Dios esa no es una muerte. Es solamente, como tú ya decías, es solamente el reposar del sueño. Sí. Está descansando ahí, pero está esperando la resurrección para la vida eterna. Sí. Ahora, hermanos, me gustaría leer un texto muy bonito en la palabra de nuestro Dios que dice de la siguiente manera, 1 Corintios 15, 51 en adelante. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y hermanos, esto es muy bonito, dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Y es que, hermanos, sin duda alguna, mientras nuestro Señor Jesús no viene, nosotros iremos al descanso. Y tal vez nuestros seres queridos derramarán lágrimas, pero algún día se dirá, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque nuestro Señor Jesús nos dará ese regalo de la vida eterna. Aquí está la promesa de la vida eterna y de la destrucción de la muerte. Sí. Porque
Vamos a ir a vivir a un mundo donde la misma Biblia dice que ahí ya no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, porque Dios hace todo nuevo, dice la Biblia. Y hermanos, esto es lindo y esto debería de motivarnos, ¿no? Si en esta vida a veces pasamos tristeza, dificultades, sentimientos de culpa, como ya hemos estudiado, lo que Dios nos está prometiendo es vida eterna, y una vida eterna plena, ahora sí, felicidad plena. Ahora, Ricardo, ese nuevo pacto es cierto que nos da la salvación, pero también nos da una misión, ¿no? Sí. Y hermanos, el texto bíblico dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la lección de este día jueves se titula Nuevo Pacto y Misión. Y hermanos, si hay algo de lo que nosotros no nos podemos esconder, es que nosotros tenemos una misión, ¿no? Si hay algo, hermanos, de que nosotros no podemos hacerle como Jonás, ¿no? Que el Señor Jesús lo mandó a una misión, el Señor Jesús le dio un mensaje para entregar a las personas, y Jonás lamentablemente se escondió, ¿no? Pero hermanos, la misión está ahí, y Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que no tenemos excusa. Nosotros no podemos decir, yo no sé hablar. Nosotros no podemos decir, no, es que me da miedo, no, es que no puedo. Nosotros no tenemos esas excusas, porque Dios lo ha prometido en su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y esto es interesante, como lo decías tú en algún momento. Nos guste o no nos guste, quiéramos o no querramos, sí, Dios, Jesús nos dio una misión. Es una ¿cómo puedo decir? Es un compromiso que tenemos con Dios. Un mandato. Una vez que le entregamos el corazón, Dios no quiere salvar, dice Dios, bueno, ya te salvé. sí. Ahora te voy a dar un mandato, una orden. Ve y haz discípulos. Tráelo a la iglesia, bautízalo. Enséñale todas las cosas que te he mandado, y dice, yo voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Y en realidad esta promesa está basada en que vayamos y cumplamos la misión. Sí. Ahora, hermanos, todos tenemos un papel que desempeñar como cristianos, ¿no? Sí. Y todos, sin duda alguna, somos obreros del Señor. Así es que nuestra misión ahí está clara en la palabra de nuestro Dios. Hemos llegado al final de nuestra lección, pero la invitación es para que nosotros, para que podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y que podamos compartir también con otros esa bendita bienaventuranza, esa esperanza que nosotros tenemos de un mundo mejor y de la vida eterna cuando nuestro Señor Jesús venga, ¿no? Así es. Estudiar la palabra de Dios, este es el pan de vida, el único alimento que nos puede mantener vivos en la vida cristiana. No hay forma, así que no dejemos de estudiar, no dejen de estudiar su escuela sabática, que será de gran bendición. Vamos a hacerla. Sí, hermanos, y nuevamente reiterándoles la invitación para que podamos estudiar y podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Y ya tenemos nuestro canal de YouTube, como ustedes saben, para que nos podamos suscribir y para que podamos compartir con las demás personas, también con nuestros conocidos, con nuestros familiares, que nosotros podamos compartir estas lecciones que sin duda alguna son de un beneficio muy grande para cada uno de nosotros y para nuestra vida espiritual. Así es que, hermanos, nos despedimos con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, en estos momentos queremos pedirte que nos ayudes para que podamos aferrarnos de esa salvación que ya tenemos ganada, porque tú nos las has regalado. Pero Señor, ayúdanos para poder pelear esa batalla de la fe. Acompáñanos, sigue con nosotros, ayúdanos en nuestras debilidades.
Sé con nosotros en nuestros problemas, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.